En este canal hemos visto desfilar monstruos de diversa índole. Y por supuesto, los que tienen apariencia humana son por lejos los peores, más aterradores que cualquier ser sobrenatural. Hay veces que encontramos casos en los cuales simplemente la mente humana es incapaz de procesar, digerir y comprender el grado de maldad de algunos seres que no merecen ser llamados humanos, como nosotros, y que sin embargo tienen apariencia de tal. Y lo peor son los casos en que estas personas ejercen esa maldad, esa violencia, esa crueldad hacia los más vulnerables y débiles. Los niños. De uno de estos casos de incomprensible maldad te voy a hablar hoy. Y una de las razones por las que lo hago es para que, si tienes hijos, el presente video te sirva de alerta y prestes muchísima atención a lo que tus niños hacen con su tablet, celular, computadora o incluso su consola de videojuego. A partir de hoy verás que la vida de ellos corre un riesgo enorme, peor que el que correrían en el barrio más peligroso de la ciudad más peligrosa del mundo, sin siquiera salir de sus dormitorios, mientras tú cocinas o miras televisión pensando que están bien y a salvo. El anterior ejemplo no es exagerado. En muchos barrios peligrosos existen códigos entre criminales. Este sujeto, en cambio, no los tiene. Su nombre es Alexander McCartney y es originario de Irlanda del Norte. Este hombre tenía un pasatiempo muy perturbador. Se dedicaba al catfishing. El catfishing consiste en crear una personalidad virtual en línea, en hacerte pasar por alguien que no es real y, de esa forma, interactuar con otras personas para estafarlos, chantajearlos, seducirlos o simplemente divertirte de manera cruel. Crean perfiles con muchas fotos y luego crean también otros perfiles para hacerse amigos de sí mismos y así ir interactuando todos como amigos o familiares con el fin de darle credibilidad a la mentira. Así, han ocurrido anécdotas de víctimas que se enamoraron de alguien que no existe. Esto ya de por sí es una bajeza, una crueldad abominable. Pero Alexander McCartney puso la vara del catfishing a otro nivel de perversión, pues tenía la práctica de asumir la personalidad de niños y niñas de 8, 10 o 12 años para interactuar con otros menores de esas edades en línea. Así, los engañaba, seducía y obtenía material fotográfico obsceno de todos ellos. McCartney entonces lo distribuía entre redes de degenerados de todo el mundo y no paraba ahí. Este sujeto no solo hallaba placer en desnudar y filmar a distancia a sus pequeñas víctimas, también les hacía hacer cosas crueles, amenazándoles con publicar sus fotos desnudos o amenazándoles de que mataría a sus padres. Aquí debemos entender que algunas de sus víctimas tenían solamente 4 años.
eran presas fáciles, manipulables y dominables. Entre las cosas que obligaba a hacer a estos niños se encuentra la tortura y muerte de sus propias mascotas, acto que les hacía transmitir en vivo para que él se mate, mientras niños pequeños llorando desconsoladamente eran forzados a quemar vivos o clavar agujas en sus mascotas favoritas como canarios, perritos, gatitos, reptiles, etc. Uno de los psicólogos que atendió a una de las víctimas declaró: la pequeña de solo 8 años, bajo amenaza de que su foto desnuda sería publicada en todas las redes sociales, tomó a un pequeño cachorro que le había regalado su papá recientemente y le cortó los genitales. Luego se los metió en la boca llorando y le torció el cuello, transmitiendo todo en vivo para McCartney. El video es una de las pruebas más fehacientes que tenemos de la perversidad de este individuo. Si piensas que esto era lo peor que hacía, debes prepararte ahí donde estés. McCartney logró lo que sin dudas debe ser el sueño de todo asesino en serie. Logró matar a distancia a algunos de los niños con los que interactuó, sea obligándolos a terminar con sus propias vidas, sea obligándoles a tomar determinadas medicaciones de sus padres o tomar sustancias venenosas de la cocina, prometiéndoles que iban a sentir algo divertidos. Lo que es peor del caso McCartney no es solo la diabólica calidad de sus actividades, sino la cantidad. La policía, tras arrestarlo en 2019, encontró miles de videos en sus dispositivos, con una cantidad exorbitante de diferentes niños haciendo todo tipo de actividades perversas, desde interactuar indecentemente entre hermanos, desnudarse, cortarse, torturar a sus mascotas y, como dije, en algunos casos incluso llegar más allá, quitándose la vida. De hecho, fue el caso de una niña de 12 años, de nombre Cimarron Thomas, quien fue encontrada por su hermana de 9 años después de que se disparara mientras estaba en línea con McCartney, lo que significó el principio del fin de esta bestia incalificable. En 4 redadas independientes de la policía, incautaron 64 dispositivos en la casa de McCartney, quien por este caso sería juzgado y condenado por homicidio involuntario. La policía no daba crédito al material encontrado en estos dispositivos cuando allanó la casa, comprendiendo que estaban ante un sádico de alcance global, con víctimas de todo tipo en decenas de países. Aún hoy, se siguen vinculando casos de muertes atroces y dudosas de niños con las actividades de McCartney, el monstruo definitivo de nuestra era, el asesino capaz de atacar a los más inocentes sin que siquiera lo vieran y sin siquiera tocarlos, a la distancia y en diferentes continentes. El Servicio de Policía de Irlanda del Norte trabajó con policías de otros países, ubicando víctimas de abuso, vejación, tortura e incitación a quitarse la vida en al menos 28 países. La barrera idiomática no existía para McCartney, quien empleaba herramientas de traducción y cómplices para cazar y depredar niños de países de habla hispana incluso. Él mismo llegó a admitir 185 casos de abuso grave, declarándose culpable de estos, aunque al parecer estos 185 casos por los que fue juzgado en primera instancia son solo una parte del iceberg de Alexander McCartney.
Tras la captura del monstruo, lo peor estaba por venir. Algo que las autoridades no previeron debido a que el caso simplemente no tenía precedentes. Al comenzar a investigar a sus víctimas, estas niños y niñas de entre 4 y 12 años comenzaron a padecer síntomas de estrés severo, depresión y en algunos casos intentos de terminar con su vida debido al miedo y la vergüenza que les provocaba que sus fotos y actividades estuvieran siendo investigadas por la policía y debido al miedo de que sus padres se enteraran de todo. ¿Te acuerdas cuando eras niño y te daba miedo que tus padres descubriesen algo? Multiplícalo por 100. Es así que los captores del depravado, en la buena intención de sepultarlo para siempre en lo más profundo del sistema carcelario de Irlanda, simplemente tuvieron que abandonar la investigación porque el transcurso de la misma estaba ocasionando más víctimas. Alexander McCartney había armado una trampa tan letal, nauseabunda y peligrosa que ni siquiera era posible desarmarla. Y hasta el día de hoy, psicólogos y expertos están trabajando en lo que se conoce como los archivos McCartney para ubicar a todas sus víctimas y abordarlas con cautela. También se busca dar con el paradero de sus innumerables cómplices a quienes McCartney les vendía los videos obtenidos de todas las atrocidades que obligaba a hacer a los niños y quienes frecuentemente lo ayudaban en sus labores, traduciendo o facilitando para él. Los crímenes de McCartney han dañado a miles de niños y los han dejado a ellos y a sus familias lidiando con las traumáticas consecuencias. Esta historia no tiene un final feliz. En especial cuando nos enteramos que McCartney solo fue sentenciado a 20 años. Por lo cual, con poco más de 40 años y siendo aún un hombre joven, este engendro quedará libre para salir y hacer de las suyas nuevamente. A 5 años de su detención, algunas de sus miles de víctimas siguen muriendo debido al accionar de McCartney, un monstruo capaz de seguir matando a distancia, aún encerrado y capturado, y que antes de volverse viejo, estará libre nuevamente. Ninguna vigilancia es suficiente para nuestros niños cuando usan las redes sociales. Y recuerda, McCartney ni siquiera era el único monstruo. Él compartía los frutos de su perversa actividad entre un séquito de seguidores de docenas de países. Algunos de los cuales, se ha establecido, eran nombres poderosos de la sociedad irlandesa. Y quizá esto también explique la laxitud del castigo al cual se condenó a uno de los peores criminales de la actualidad. Se baraja que Alexander McCartney tiene aliados muy poderosos porque fueron clientes suyos. Si el video te gustó, apreciaría mucho que por favor lo compartieras con alguien a quien le pudiera servir. En especial, amigos o familiares con niños pequeños. Nos gustaría mucho al equipo leer tus comentarios. A veces, la mejor parte del video es precisamente eso, los comentarios. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.